La dinámica de este panel es, se va a decir un contexto y se van a hacer unas preguntas. Sin embargo, si el público tiene alguna inquietud, puede levantar la mano y se va a ir haciendo las preguntas y los panelistas pues van respondiendo. La idea pues de este panel es construir y generar un ambiente de discusión académica donde pues podamos ver que a través de los expertos podemos ver aspectos principales de la farmacia oncológica que van a revolucionar la atención farmacéutica tanto en el campo ambulatorio como en la parte hospitalaria. Entonces, pues tenemos que resaltar los aspectos principales o los retos que tenemos y pues los cambios que vienen y que van a revolucionar nuestro ambiente farmacéutico. Bueno, la atención farmacéutica a pacientes oncológicos tiene gran importancia porque en la mayoría de los casos los efectos secundarios se manifiestan cuando el paciente regresa a casa. Además, el número de fármacos que se prescriben a los pacientes oncológicos genera que el cáncer se convierta en una enfermedad que ha de ir tratándose según su evolución. Entonces, ¿cómo considera usted que debería ser el seguimiento proactivo de la toxicidad de los antineoplásicos y el papel del farmacéutico, oncológico y hematológico desde la consulta de atención farmacéutica y cuál es el test de adherencia del paciente oncológico hematológico más efectivo? ¿Y cuáles son los métodos que implementa para los pacientes que arrojan resultados negativos a la adherencia de la terapia oral? Iniciamos con el doctor Ricardo Soto. Bueno, en Fundación Valle de Lili sobre todo se trabaja de la siguiente forma. Allá ya teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente y la farmacoterapia que va a tener cuando va a salir, se le hace el proceso educativo. Allá manejamos enfermeras encargadas de la parte de educación con el apoyo de nosotros en las 3 sedes. En las 3 sedes, y cuando el paciente egresa, se le hace la correspondiente educación. Se le hace énfasis en los efectos adversos que puede presentar la terapia que está recibiendo. Y también se le vuelve a hacer énfasis en la aparición o recurrencia muy frecuente de estos síntomas, ya hacer la consulta respectiva. Y el test de adherencia que se maneja allá es el test de Morinsky. Como tal es un test que consta de 8 ítems. Y como tal, de pronto, volviéndome a la conferencia del doctor esta mañana, ahí se le hace la pregunta pertinente al paciente, cuando se lo tomó, cuando no, de pronto que no se tomó las 3 cápsulas, sino se tomó 2, o si presentó algún malestar y en vez de suspendió la terapia por algún momento, entonces ese es el test de adherencia que se le mide a ellos. E igualmente se cuenta con un programa de seguimiento al paciente, no solamente el oncológico, sino pacientes trasplantados de órganos sólidos, donde constantemente se le está haciendo el seguimiento, cómo está siendo adherente a la terapia, a través de llamadas, y cada vez que ellos vienen a consulta, generalmente ellos tienen consulta cada mes con la enfermera de educación del programa respectivo. Y otros aspectos que se resaltan también, algo que en una de las 3 sedes que se manejan allá, el paciente tiene acceso a fichas de información a través de internet. Solamente él puede entrar y puede descargarla en caso tal de que se le extravíe o que tenga alguna duda. Y también la farmacia oncológica, la que se maneja allá, se maneja a través de fichas informativas, donde se le brinda toda la información referente del medicamento que el paciente va a recibir. Cuál es la dosis que tiene formulada, las indicaciones, la forma de administración, los posibles efectos adversos que tenga cuando va a recibir el medicamento. Esa parte la hace un regente de farmacia, pero las fichas informativas sí están a mi cargo. Y como tal, algo más allá sí
Yo soy el que hago la intervención. Continuamos con el doctor Juan Pablo Osorio. Bueno, buenas tardes primero, muchísimas gracias por la invitación y poder pues estar en un evento exclusivo de farmacia oncológica. Cada vez creo que somos más los farmacéuticos que nos vamos especializando por la parte oncológica y creo que eso es muy importante de resaltar y sé que la fundación pues siempre ha sido líder en este tema. Bueno, nosotros en la Fundación CETIC hemos dividido el seguimiento farmacéutico en dos partes diferentes, una en el ámbito ambulatorio y otra en el ámbito hospitalario. En el ámbito hospitalario, un farmacéutico hace la validación de todas las prescripciones médicas para poder realizar pues, directamente la idoneidad de la prescripción de los protocolos de quimioterapia, en especial en los pacientes de hematología, pues, que son los que generalmente se administran a nivel hospitalario. Y tenemos marcados en el sistema una serie de alertas o unos laboratorios indicadores de toxicidad para estos pacientes. A manera de ejemplo, un paciente que recibe dosis altas de metrotexate, sabemos que es muy posible que tenga una falla renal tardía. Si están escuchando, una falla renal tardía. Entonces lo que hacemos es que por revisión en la validación del farmacéutico que le toca en ese día el piso de hematología, a los 10 días de administrada la dosis alta de metrotexate, revisa cuál es el valor de la creatinina y si ve alguna variación o ve algún directamente o alguna anotación clínica que diga que se está presentando alguna falla renal específicamente para metrotexate, hace el reporte del evento adverso. Entonces hacemos, digamos, tenemos uno que otro, no lo hacemos para todos, desde luego, hacemos uno que otro medicamento que lo hemos evidenciado directamente para saber cuál es el evento adverso más común en la parte de hospitalización. Y se hace el reporte y se evalúa normalmente como lo hacemos todos en el ámbito hospitalario. ¿Listo? Simplemente lo que hacemos es tratar de filtrar y poder detectar esas toxicidades tardías que pueden dar los medicamentos adversos. Las toxicidades normales que dan en hospitalización, emesis, no sé, hipersensibilidades o demás, no son reportadas por el farmacéutico, sino que son reportadas por el profesional del equipo multidisciplinario, los enfermeros, los mismos médicos que detecten algún evento adverso durante la administración intrahospitalaria, hacen el reporte. En la parte ambulatoria lo tenemos diferente y es que exclusivamente y es obligatorio que todas las quimioterapias por vía oral sean entregadas por un farmacéutico. Nadie más las puede entregar. Eso es se implementó nuevo, entonces todas deben ser entregadas por un químico farmacéutico. Y él tiene un programa pues propio, es un solo químico farmacéutico que hace un agendamiento y una consulta y lo hacemos por horas, no se hace todo el tiempo pues porque igual que seguramente les pasa en sus hospitales, en mi hospital solo hay un QF para hacer esto. Entonces, este QF se reparte entre varias funciones y en las horas de la tarde le asignaron un consultorio muy cercano al consultorio de los oncólogos en consulta externa y él hace un agendamiento de los pacientes que van a recibir quimioterapia por vía oral. Y lo hace de dos formas. Si es primera vez, se va a demorar más. Si es repetitivo, se demora menos, para poder atender muchos más pacientes, ¿listo? Pero es obligatorio que las quimioterapias por vía oral sean dispensadas por el farmacéutico. En este punto nosotros no aplicamos ningún test de adherencia. Sí, consideramos que la principal adherencia es explicarle en la primera vez al paciente que la quimioterapia, que los medicamentos por vía oral también son quimioterapia, porque varios estudios dicen, y en la vida real uno lo encuentra, que la mayor causa de no adherencia de las quimioterapias orales a los pacientes con cáncer es que creen que la quimioterapia solamente es la de colores, la que les administran intravenoso y las que van a un sitio, y no las tabletas que se llevan para su casa. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es educarlos en decirles, esto también es quimioterapia, esto también hace parte de su tratamiento oncológico y pues la importancia de su adherencia. Pero muchos pacientes pues no son adherentes. Bueno, hoy en día con las nuevas terapias, que son 1 o 2 tabletas al día, sí, pero siguen habiendo protocolos de hace muchos años que no van a cambiar, donde el paciente se tiene que tomar al día 7, 8 tabletas de capecitabina, por ejemplo. Entonces el paciente pues se aburre y se cansa de tomarse esa cantidad de tabletas. Cuando vemos que un paciente no es adherente, siempre, y además es política institucional, optamos por involucrar a un familiar en el tratamiento del paciente. Entonces le pedimos que venga acompañado de alguien más para que a alguien más nosotros le expliquemos de alguna manera, yo digo,
yo digo esto de forma coloquial, como que los asustamos y les decimos, venga, traiga a alguien que pueda responsabilizarse también de su terapia y que le esté recordando todo el día, pues que se las tiene que tomar, que no importa que sean 4 tabletas en la mañana, 3 en la tarde, o bueno, lo que sea la pasología que hayan dado, sino que se vuelva como un aliado con el paciente directamente, la familia. Preguntas del público. Juan, gusto en verte otra vez. Juan tocó un tema muy importante y es el tema que tenemos, que digamos que todos los profesionales que somos farmacéuticos hospitalarios, que estamos de cara al paciente, y es el tema de la cobertura. Y lo mencionaste muy bien, un solo farmacéutico. Sabiendo que los momentos del farmacéutico trascendentales son los más importantes, es después de que sale una consulta con un oncólogo, lo deseable es que tenga lo más pronto posible una primera cita con un farmacéutico, que también tienen que hacerse unos controles que se tienen que espaciar de acuerdo a si el paciente es de mayor riesgo o menor riesgo. Y ahorita con el tema de la farmacia virtual, las consultas virtuales, yo les quería preguntar a ustedes, definitivamente si preguntamos las coberturas en muchas de las instituciones, del 100% de pacientes que son susceptibles a recibir esa consulta o esa atención farmacéutica, realmente son bajos los porcentajes, comparados pues con otros países de europeos o digamos norteamericanos. En nuestro contexto colombiano y con la más experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles creen que serían esas estrategias para que logremos nosotros, con todas las limitaciones que tenemos de recursos, de tecnología, poder nosotros, digamos, lograr esa cobertura, aumentarla en un grado significativo y lo más importante, mantenerla? Gracias. ¿Quién quiere responder, Juan o Ricardo? Bueno, en relación a tu pregunta te voy a decir el caso de la institución donde yo estoy. Allá no es un solo químico, allá son 3 sedes y somos aproximadamente 6 químicos que estamos dedicados a esa tarea. La cobertura se da al 100% de pacientes que son direccionados allá al servicio. Allá se le entrega al paciente tanto que sale de hospitalización, se le hace su seguimiento, y tanto al que es direccionado externamente por la EPS para la dispensación del medicamento. O sea, la cobertura ya, sí o sí, mejor dicho, ya es algo ya perentorio y de obligatorio cumplimiento, que todo paciente que vaya a reclamar su medicamento y al que se le realiza la dispensación, debe llevar su proceso educativo como tal. Y hay una tasa de medición mensual que como tal este proceso educativo se registra en las intervenciones farmacéuticas y mensualmente se bajan y se categorizan y se saca el número de pacientes atendidos, pero sí o sí la cobertura debe ser para todos los pacientes que van a recibir la dispensación del medicamento. Bueno, es un esfuerzo que se ha hecho, pero todavía falta más personal. Juan. Yo creo que cubrir el 100% es imposible. Lo digo de corazón, yo creo que todos lo quisiéramos hacer y todos quisiéramos tener la ventaja de tener tantos farmacéuticos como siempre lo ha tenido Valle de Lili. Y creo que sí tenemos que hacer más estrategias un poquitico. Hay desconocimiento de los farmacéuticos, por ejemplo, el tema de la telefarmacia aplica muchísimo para visitas continuas de los pacientes, o sea, no para primera vez, pero sí para visitas continuas, pero los farmacéuticos desconocemos cómo hacer telefarmacia, ¿sí? O sea, ni siquiera sabemos que para hacer telefarmacia tenemos que tener una modalidad en habilitación del servicio farmacéutico ampliada. Muchos decimos hacemos telefarmacia porque llamamos al paciente y le preguntamos si se está tomando el medicamento bien o si no y si le ha producido algo, pero realmente no tiene un soporte hacia, pues de evidencia y de seguimiento que debe tener, ¿no? Entonces, para que tengamos telefarmacia debemos de tener habilitado el servicio farmacéutico, que debe ser de alta complejidad por ser oncológico, debe estar habilitado en modalidad telefarmacia, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces creo que es una opción, es una alternativa que nos dejó la pandemia y que dejó la pandemia para muchas áreas y que creo que puede dar un poquitico más de cobertura.
Ahora bien, también depende de los convenios, ¿sí? Por ejemplo, en la fundación, en mi hospital, no le entregamos todos los medicamentos oral que prescriben los médicos a los pacientes, pues porque depende del convenio administrativo, ¿cierto? Que muchos van a sus farmacias de alto costo y que en sus farmacias de alto costo de los operadores logísticos ya tienen programas estructurados de atención farmacéutica que le da un poquito más de cobertura a los pacientes que van a reclamar eso. Creo que nos falta es unificarnos y poder armonizar eso. O sea que ojalá si en CETIC prescriben, voy a decir cualquier EPS sin decir nada, que en CETIC prescriben un paciente de Sanitas y Sanitas decide que tiene un contrato con Cruz Verde o con Audifarma o con el que sea y le entregan en esas farmacias, pues qué bien que nosotros podamos acceder desde la parte de hospital, oiga, ¿cómo está el seguimiento de este paciente? ¿Tiene buena adherencia? ¿No tiene? ¿Ha ido a reclamar? ¿No ha ido a reclamar? Para así pues uno poder actuar desde la prescripción, porque esa conexión sí está rota por completo, creo que en nuestro país, y eso pues obviamente daría una intervención muchísimo más eficiente. Entonces podría ser pues esa estrategia, así como pensando inicialmente. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, algún aporte? Bueno, yo tengo una pregunta relacionada un poco con lo que comentó él de esa dificultad de tener el personal completo, digamos, para ofrecer una atención completa a los pacientes oncológicos, y es qué parámetros nos permitirían seleccionar pacientes para poder hacer ese seguimiento, si sabemos que no podemos realizarlos al 100% de pacientes. Juan. Bueno, sí, yo también creo que esa es una buena estrategia para dar cobertura, ¿no? Tratar de segregar a los pacientes y pensar cuáles son los pacientes que más necesitan seguimiento. Yo, el modelo de atención del lugar en el que yo trabajo es un modelo diferente porque es centralizado en unidades funcionales clínicas. ¿Qué significa eso? Que la atención es por unidad funcional clínica de mama, de geniturinario, de gastrointestinal. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es iniciar por cada, lo ideal es que yo tenga un farmacéutico en cada unidad funcional clínica, que lo vamos a pedir y pues depende de nuestros resultados que mostremos poderlo hacer, pero ahorita en este momento a quien le hacemos el 100% de dispensaciones y de atención y programa es a la unidad funcional clínica de mama por varias razones. Primero, es la mayor cantidad de pacientes que estamos atendiendo, ¿sí? Segundo, son la mayor cantidad de pacientes que reciben quimioterapia por vía oral, ¿sí? En nuestra institución, ¿vale? Pueden ser en otras instituciones, por ejemplo, la parte de hematología con inhibidores de tirosinquinasa, lo que sea. En nuestro hospital iniciamos con la parte de unidad funcional clínica de mama por volumen de pacientes y cantidad de medicamentos oncológicos por vía oral que ellos reciben. Entonces se le hace también la atención farmacéutica y la entrega de estos medicamentos, no solo mensual, sino trimensual o cada 6 meses, dependiendo del medicamento. Y así podemos ir siguiendo cómo es la evolución, no solo en eventos adversos y toxicidades, como era la pregunta, sino también en efectividad. ¿Sí? Entonces la recomendación sería en tratar de priorizar un pequeño grupo, iniciar por un pequeño grupo y lo más importante, para uno poder ampliar cobertura, muestre los resultados. O sea, inició con solo los pacientes de mama que están pasando de primera a segunda línea, estoy diciendo cualquier cosa, y entonces muestre los resultados en que disminuyó ese paso a otra línea o en que disminuyó, en que el paciente sí acudiera todos los meses, cuál es el seguimiento mes a mes que le hace al paciente de eso, muestre esos resultados para que de esa forma uno pueda pues ampliar la cobertura hacia otros pacientes. Es un ejemplo. ¿Alguien más? Listo, muchas gracias. Entonces, como tú mencionabas ahorita, anteriormente mencionabas algo de registros. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre las intervenciones farmacéuticas? Estas sean documentadas en la historia clínica del paciente con el fin pues, de desarrollar medidas para mejorar sobre todo todo el tema relacionado con los protocolos. Bueno, en la institución donde elaboro las intervenciones farmacéuticas como tal no quedan registradas en la historia clínica, quedan registradas como un documento aparte. Pero en relación a la pregunta, para garantizar eso, de pronto ya tocaría involucrar al personal médico.
personal médico que fuera adherente, consciente, oye, una intervención, voy a tenerla siempre presente, aunque a ellos se les hace, todas las intervenciones que se les hacen a los especialistas son ya sea personalmente o por vía telefónica, quedan registradas. Y sobre todo se hace énfasis en las intervenciones que impactan la prescripción, sea por sobredosificación, subdosificación, esa sobre todo ya por iniciativa de la dirección médica de la fundación. Se hace un listado mensual y es un poco, pienso yo, como expresa un poco coercitiva, que ya al médico involucrado se le hace llegar el respectivo informe. Pero para que estuviera incorporado en la historia clínica, que sirviera ya como metodología, ya tocaría una parte ya más activa con el cuerpo médico asistencial. Muchas gracias, Juan. Voy a responder como mi institución y voy a responder personalmente. Como mi institución, sí, todas las intervenciones se registran en historia clínica. Los farmacéuticos hacemos parte del equipo multidisciplinario en salud y por comité de historia clínica y todo estamos autorizados a hacer notas clínicas en la historia clínica. Y tenemos un espacio, un campo, un color diferente. Allí nosotros tenemos un sistema de información donde le pone un colorcito a cada una de las intervenciones, enfermería, médico tratante, interconsulta, y hay una que se llama seguimiento farmacéutico y está hecha por un farmacéutico. Ahora también voy a responder personalmente, y hacemos trampa con los registros. ¿En qué sentido hacemos trampa con los registros? Que tenemos unas plantillas, ¿sí? Yo digo hacemos trampa porque tratamos de individualizarlo por paciente, pero también tenemos unas plantillas que son acordes donde ponemos las intervenciones, ¿sí? Si revisamos toda la medicación y todo como unas preformas. Eso nos facilita y nos cubre un poquitico porque pasa algo, que los farmacéuticos estamos acostumbrados a hacer intervenciones farmacéuticas de error, ¿sí? No positiva, sino de error. El médico prescribió mal la dosis, la frecuencia está incorrecta. Pues claro, ¿qué pasa si un auditor lee esa nota? Sí, pues va a decir, oiga, hay un error médico, todo este cuento. Entonces nos tenemos que, primero es una recomendación, cuidarnos en cómo escriban las cosas, cómo escriban nos salva o nos hunde, y por eso tenemos como unas preplantillas o unas preformas puntuales donde escribimos que le hacemos seguimiento, le contamos al paciente cuáles son los eventos adversos, ponemos una fecha probable de vuelta a entrega, pero siempre hay una nota clínica. Siempre, tanto para la dispensación como para la intervención que se hace directamente desde la validación de la prescripción. Ahora, estas notas clínicas muchas veces las hacemos sin ver al paciente, que esto también es un cambio de chip. A veces los farmacéuticos decimos, no vamos a hacer anotaciones porque yo no fui a ver al paciente. No, tú solo con ver la prescripción puedes hacer una nota clínica o una nota médica que valga la redundancia, el médico revisa y el médico ve. ¿Listo? Tenemos parametrizadas unas alertas en un espacio diferente a las notas que son muy cortas, son textos súper cortos para que cuando el médico nuevamente entre a la prescripción de ese paciente sea la primera nota que le aparezca. Hoy último día de antibiótico, fin, no decimos más nada, ¿sí? Y al día siguiente cuando el médico llega le sale una nota que dice hoy último día de antibiótico. Eso lo hace el farmacéutico que valía las prescripciones de hoy para mañana, ¿no? O sea, si es una intervención inmediata, pues sí llama y eso. Pero si es una intervención de un día para el otro, la deja registrar y está permitido registrarla en historia clínica. Preguntas del público al profe Lone. ¿Quién más le va después? Es que son tan buenos que toca aprovecharlos, por Dios. Claro que sí, para eso es este espacio. Para Juan. Listo. Notas de intervención, digamos en la dispensación, notas de intervención por la prescripción, pero digamos, uno de los momentos más importantes del farmacéutico es cuando hace la consulta farmacéutica y ahí uno detecta muchas cosas, tanto cosas ligadas con el medicamento como cosas ligadas con el paciente que también nos interesa, paciente que nos ha hecho la radioterapia, paciente que, bueno, tiene una crisis de ansiedad. Esa intervención, así como un médico hace su consulta y deja registrado en la historia clínica su consulta, ustedes allá en CETIC tienen el poder o la facultad de registrar los resultados de su consulta hecha a un paciente presencialmente. Sí, sí lo podemos registrar y de hecho lo registran. Si paciente poco adherente,
También hemos trabajado mucho en las preformas, como les digo, por las palabras que usamos, ¿no? Entonces, paciente que recomendamos revisar la adherencia al tratamiento, punto, no estamos diciendo más nada, pero le estamos dando una alerta al médico de que algo está pasando, ¿cierto? Para que el paciente diga, o paciente que tiene dificultades en el acceso al medicamento, paciente, lo que sea, ¿sí? Siempre hacemos una recomendación en la historia, en la nota clínica, y le dejamos una alerta, porque la nota clínica no siempre la ve el médico. O sea, eso también depende del software que ustedes tengan, ¿sí? Nosotros solicitamos el tema de las alertas porque es algo que siempre le va a salir al médico cuando consulta al paciente por la cédula, mientras que las notas clínicas quedan por el número de la atención o el de episodio o la atención puntual que tenga el paciente en ese momento en la clínica, ¿sí? Entonces, si está hospitalizado, pues sí la puede ver el médico tratante normal, todas las anotaciones, pero si es ambulatorio y yo le hago la anotación hoy al ingreso que tuvo hoy y el paciente vuelve a una consulta dentro de 15 o 20 días, pues es posible que el médico no lea esa nota clínica, pero si se lo pongo en alerta, sí. ¿Sí? Entonces tenemos algunas cosas evidenciadas en alerta y adicionalmente a eso nosotros tenemos un modelo que se llama de navegación en CETIC por cada unidad funcional clínica. La navegación la hace una enfermera, entonces ella es la encargada de todos los pacientes. Entonces hay una enfermera de clínica de mama, una de gastro, una de urología, y si detectamos algo puntual como incumplimiento, como que le están mandando las radioterapias a otro hospital y no las está llevando a tiempo y que el paciente nos contó, se lo tenemos que comunicar a ella, ¿sí? Por un correo interno, por lo que sea, no en historia clínica, para que ella pueda hacer intervención y ver si se unifica el tratamiento del paciente. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿No? Está bien, continuamos entonces. Las nuevas… ¡Ay, discúlpame! No te vi. Buenas tardes. Ustedes mencionan que hacen varias intervenciones a lo largo de la hospitalización de los pacientes. ¿Desde qué momento empiezan a planificar el egreso de todos sus pacientes? Bueno, allá el egreso del paciente no se planifica el mismo día. Generalmente allá en fundación existe lo que se llama las prealtas. Las prealtas como tal, ya dependiendo ya la evolución clínica favorable que tenga el paciente, ya se va alistando el paciente, se le va alistando, por decir, el desarrollo de su evolución para llevar, la medicación ambulatoria que va a recibir, los días de tratamiento que va a recibir cuando salga. Entonces, ese es el manejo que se le da ya a la prealta de los pacientes. Y lo que tú me preguntabas, de las intervenciones, allá están para registrar en el sistema que es el SAP. Existen alrededor de unos 8 ítems, pero bueno, lo malo es que no quedan documentadas como tal en historia clínica, ya queda documentado sobre dosificación, subdosificación, interacciones medicamentosas, educación al personal asistencial, sea médico o enfermera, cambio de vía de administración, cambio de molécula, duplicidad farmacológica, y la última parte de la educación al paciente, cuando se le da la educación, sí queda el ítem como tal, educación al paciente. Y ahí queda registrado dentro del total de documentos, pero sí por fuera de la historia clínica como tal. Esa de pronto es la falencia que se tiene allá. Bueno, nosotros tenemos una ventaja y es que nací solo hace 8 meses. Entonces, al nacer hace poco, pues iniciamos desde cero y pudimos poner, digamos, nuestras propias reglas. Entonces, todos los convenios que hemos hecho con las aseguradoras, hay una reunión que hacemos una vez se firma el convenio que se llaman condicionantes de egreso, ¿vale? Y para el paciente oncológico es súper importante el tema de condicionantes de egreso. Entonces, hemos negociado con todas las EPS cuáles son los condicionantes de egreso. Para el paso de pacientes con cáncer, o para el caso nuestro en CETIC, negociamos 2 cosas.
dolor, o sea, manejo de opioides, a los cuales se está autorizado que a todos los pacientes que vayan a egresar les cargue, y pues que el médico considere, desde luego que tenga una prescripción, le podamos dispensar 5 días de tratamiento una vez el paciente tenga el alta de los medicamentos que el médico pues decida prescribir y se los carguemos en la hospitalización, ¿vale? Entonces eso está programado desde el inicio del contrato. Entonces hay un administrativo por cada piso, el administrativo de cada piso, el médico dice, le voy a dar salida hoy al paciente, el paciente tiene hidromorfona, midazolam, bueno, el que tenga, entonces el médico le hace una fórmula exclusiva para en formato como si fuera ambulatorio, y la asistente de piso lo envía a la EPS, deja nombrado y dice condicionante de egreso, y la EPS dice cárguelo a la cuenta del paciente. Y ya nos llega a nosotros y nosotros hacemos la dispensación. El otro condicionante de egreso es quimio oral, ¿cierto? Entonces, si la quimioterapia por vía oral es iniciada es iniciada en la hospitalización, o sea, es un tratamiento nuevo, bien sea por paso de línea o por diagnóstico propio, siempre solicitamos la autorización de entrega del primer mes. Nunca dispensamos si no nos autorizan el primer mes. También por manejo de deficiencia administrativa, pues porque le pueden iniciar a un paciente hoy temozolomida y tú compras cuántas temozolamidas para este tratamiento, si mañana le dan salidas y te quedas con la mitad del frasco y de acá que te vuelva a salir un paciente, pues es una locura. O lenalidomide, o todos los que inician venetoclax, que ahorita se usa muchísimo y que el frasco viene por 120, entonces pues dependiendo de eso, nosotros siempre aseguramos para iniciar el tratamiento que esté previamente autorizada la dosis completa del primer mes o el frasco completo. ¿Listo? Eso es como una manera en que nosotros aseguramos en el ingreso esa parte. Y el tercer condicionante de ingreso es si el paciente tiene un antibiótico y tiene que salir con el antibiótico por vía oral, porque todavía no tenemos hospitalización en casa, entonces solamente sería por vía oral. Y de esta forma es la comunicación que tiene la farmacia para poder hacer la dispensación. Si es medicamentos de control especial o antibióticos o antieméticos o lo que sea, se dispensan normal, lo dispensan de la farmacia normal al piso y el piso se lo entrega al paciente. Si es quimioterapia por vía oral, debe subir el farmacéutico a hacer la dispensación en el paciente e indicarle cómo se lo va a tomar en su casa y dejar la nota clínica en la evolución. ¿Más preguntas? Ya va, David. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo se concilia la terapia anticancerígena cuando hay movilidad entre instituciones? ¿Cuál de las dos? Tómese su tiempo. Ricardo, ¿cómo es en Valle de Lili? Y después No se Juan. considera. La verdad es una muy buena pregunta. Y simplemente la respuesta es nula, porque te voy a comentar casos particulares. Allá en vista del cambio que ha tenido allí determinadas EPS que operan en el departamento, que por X y motivos económicos han buscado otro prestador, se encuentran que a veces ya el paciente que venía originalmente acá, la EPS ya rompió contrato con Fundación. Entonces ya, sinceramente, ya son pacientes que se pierden. Como tal, no hay conciliación de cuando hay un cambio de una institución a otra. Desafortunadamente, ya son factores externos que impactan esta labor y que juegan un papel allí no tan bueno para el paciente, pero desafortunadamente está ocurriendo. No hay una concepción única de tratamiento oncológico cuando hay cambio de institución, por varias razones, además porque depende del médico tratante. En muchas instituciones un paciente con cáncer llega a ser tratado con el oncólogo y el mismo oncólogo a las 5 ve una paciente con cáncer de mama, a las 5:15 ve un paciente con cáncer de estómago, a las 5:30 ve un paciente con cáncer de próstata, luego sí, o sea, son multiórgano, digo yo, oncólogos multiórgano, y pues eso no permite tener una reproducibilidad y una trazabilidad, ni siquiera dentro de la misma institución muchas veces, de los tratamientos oncológicos, muchísimo menos cuando cambia de institución a institución. Eso no se podría hacer porque además existe una norma y una ley colombiana que impide eso.
sin embargo no se aplica, que es la ley Sandra Ceballos. La ley Sandra Ceballos en Colombia dijo que además Sandra Ceballos fue una senadora que le dio cáncer y que pasó lo que el compañero pregunta, fue a una institución, le dieron un tratamiento, pero en esa institución no había pues el tratamiento completo, por ejemplo, si es quimio, radio concomitante, pues la mandaron a otro y cuando llegó al otro le cambiaron al otro y cuando llegó al otro le cambiaron del otro, entonces ella quiso sacar una norma que se llama de unidades funcionales, la cual está vigente pero no es tan estricta en este país y no todos tienen unidades funcionales, que lo que permitiría es hacer eso, que haya una concordancia en el tratamiento, no importa si se lo administran en Valle del Lili, donde sea, y el paciente pueda tener la información y se vaya con eso, ¿no? Eso también trató de minimizarse un tiempo con la norma y con la ley de la historia clínica única para todas las instituciones, lo cual tampoco se va a llevar a cabo, ¿sí? Pues porque cada institución tiene unos parámetros diferentes de historia clínica, un software diferente, y tú, si llega a Valle del Lili, pues yo no puedo consultar qué le dijeron en Valle del Lili, si llega a CETIC y después va a Valle del Lili, no va a poder consultarlo. Entonces, digamos que es un problema más de nuestra concepción propia de cómo está el sistema y de cómo se está llevando a cabo el tratamiento con pacientes. Pero la verdad que no hay una sola armonización y unificación cuando hay traslado de instituciones. Tenemos otra pregunta del público. No, más que pregunta, un es un pequeño aporte a lo que se acaba de discutir, y es que ahí yo creo que hay una oportunidad importante de las instituciones en buscar la integralidad de tratamiento de pacientes y especialmente en pacientes de cáncer. No podemos seguir viendo fraccionado a los pacientes de esa manera, porque pues en ese fraccionamiento el único que pierde es el paciente y su familia, o sea, y tal como lo mostró Andrés en la visión de la Fundación Santa Fe, el cambiar la concepción de la departamentalización del proceso de atención del paciente a cambiarlo por condición clínica y líneas de servicio es cuando uno realmente ve que puede coger a un paciente y desde el acceso hasta el seguimiento final, cualquiera que sea el desenlace, es la única forma en la que uno realmente puede tener un paciente tratado de manera integral y con las mejores, tal vez con los mejores desenlazos y en las mejores condiciones. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Entonces, en el transcurso de este simposio hemos hablado de varios temas y uno de ellos es como la inteligencia artificial, la tecnología. Entonces, en los avances tecnológicos proveen una atención farmacéutica a los pacientes con mayor eficiencia. Nuestro reto es definir los mejores métodos y, lo más importante, tomar un papel de liderazgo cuando corresponda para implementar estas estrategias o nuevas estrategias, nuevas tecnologías, sin olvidar que las tecnologías no son un fin, sino son una herramienta para mejorar los resultados de los objetivos. Entonces, ¿cómo cree usted que deberían enfocarse las nuevas tecnologías de los laboratorios farmacéuticos que producen medicamentos contra el cáncer? Ricardo. Bueno, ahora creo que estamos viviendo una nueva época, estamos viendo ya los avances que están surgiendo, ya como sobre todo medicamentos que están enfocados ya en dianas, en los anticuerpos monoclonales, la inmunoterapia como tal, y esto ha conllevado a un gran número de medicamentos que ahora se encuentran en el mercado y que como tal permite una mayor supervivencia libre de enfermedad del paciente o darle una mayor expectativa de vida. Sobre todo, bueno, este es un enfoque como uno lo ve, los inhibidores de tirosinquinasa, las dianas, sobre todo como por mencionar el pembrolizumab, el atezolizumab, por mencionar unos cuantos, pero está la parte del costo, que desafortunadamente creo que es una parte que por experiencia he vivido, que choca y que es como la última alternativa que tiene un paciente, pero se está chocando con la parte del costo, con la autorización de la EPS, pero sobre todo ahora ya se encuentra como una medicina más personalizada.
y creo que en el futuro se seguirá contando con esto. Pero a modo así de reflexión es eso, la parte del costo. Yo viví un paciente con atezolizumab, fue el primero que hubo en fundación y eso cada día le eran 15 millones de pesos. Y eso fue la odisea más grande con él. O pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, dos pacienticos pediátricos en trasplante de médula. Afortunadamente yo creo que se contó con la buena voluntad de la EPS, ya el costo por cada paciente afuera del trasplante era 120 millones de pesos, ya estamos hablando de 240 millones de pesos por los dos pacientes. Entonces, yo creo que a pesar de los nuevos avances que hay, también está la limitante en el costo de este tipo de medicamentos. Muchas gracias, Juan. La tecnología es súper chévere, pero tiene su trampa, y voy a poner los ejemplos en la oncología desde la industria farmacéutica sin tener ningún conflicto de intereses. Hoy en día en la parte oncológica se está haciendo una evolución tecnológica de las formas farmacéuticas a las vías de administración subcutáneas. Y eso ha sido muy chévere pensando en los pacientes, ¿no? Entonces teníamos los anticuerpos monoclonales que eran administrados de forma intravenosa y hicimos un cambio para pasarlos a forma subcutánea. Y entonces cuando nos llega a nuestro país como Colombia, todos felices decimos, lo mejor es los subcutáneos. Y yo pensaba igual hasta hace un mes y medio, que estuve en un hospital de un país, en una farmacia de un hospital de un país desarrollado, y en ese hospital no usaban los subcutáneos, y era un hospital oncológico. Y pregunto yo, ¿cómo no usan rituximab subcutáneo? ¿Cómo no usan trastuzumab subcutáneo? ¿Cómo no usan daratumumab subcutáneo? Que son los últimos que han salido. Si cuando en Colombia eso llega, pues nosotros todos queremos tenerlo y creemos como farmacéuticos tener clara la razón. Claro, si uno pensara solo en el paciente, sí pueda que sea muchísimo mejor, ¿cierto? Pues porque el paciente se supone que tiene menos tiempo en la silla, es mucho más fácil de administrar, pero el paciente no se lo administra en su casa, ¿sí? Sino que tiene que ir a un sitio al que se lo administren. Entonces estas evoluciones, y eso es para poner un ejemplo, de esas evoluciones tecnológicas, pues si son solo pensadas en el paciente, está muy bien. El problema es que estamos en Colombia. Y entonces ahora los farmacéuticos nos enfrentamos al siguiente dilema. ¿Qué hago si incluyo un biosimilar que no viene en presentación subcutánea? Entonces ahí quedó toda la tecnología de la subcutánea, porque tú dices, o lo quito y no lo incluyo y el paciente perdió la oportunidad de tener un subcutáneo que demora menos, pero que tiene la misma efectividad del intravenoso, porque eso no varía, es solo un poquito en la facilidad del paciente y en que nos venden que puede rotar más rápido la silla. Y en decir, o no incluyo un biosimilar, que para todos ya es claro y no es el tema de discusión del tema de los biosimilares, ¿sí? Entonces se dan cuenta que sí, la tecnología, y muchas veces en cáncer, puede ser un tricky, ahí como que uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Es muy bien y está pensado en el paciente. Otro, la administración del on-body, por ejemplo, del pegfilgrastim, ¿cierto? Pasa exactamente lo mismo. Entonces uno evalúa y dice, venga, ¿qué hacemos? Qué bien que el paciente no tenga que venir al siguiente día hasta las 170, que es donde trabajo yo, y si vive en el sur, pegarse todo el viaje de una ciudad tan caótica como Bogotá, seguramente pasa en el resto de ciudades igual, solo porque le coloquen un medicamento, pues qué bien que yo se lo pueda colocar hoy y el paciente ya no venga mañana, ¿no? Pero eso también implica, y eso también es una estrategia de alguna manera de la industria farmacéutica económica que es muy importante evaluar, ¿sí? Vienen más cosas y cada vez van a venir más, estoy de acuerdo con lo que dice el colega acerca de la personalización. Viene un reto enorme para los farmacéuticos que implementamos o que queremos implementar rápidamente y próximamente las terapias con células TCAR o las terapias TCAR, ¿cierto? Que es una evaluación tecnológica directa de la industria farmacéutica y toda esa parte de genómica y todo que todavía vemos muy lejana, pero que seguramente va a llegar muy próxima. Entonces, si vienen muchas cosas tecnológicas, creo que la industria farmacéutica tiene que irse igualando a esto, pero también pues hay que ser conscientes porque en últimas muchas veces estos avances tecnológicos traen un interés y hay una manera que nos complican un poquitico las cosas en el momento de evaluar. Preguntas del público, aportes. Buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es René.
La pregunta es la siguiente, es referente, en caso tal que se llegase a aprobar la reforma de la salud, que es un punto muy crítico de verdad y que estamos pues casi todos en espera, ¿no? Entonces nosotros como QF y ustedes como expertos también en esta materia, ¿cómo quedarían todos los procesos? Porque ellos dicen construir sobre lo construido y desde mi punto de vista, claro, yo creo que más bien es destruir sobre lo construido porque la salud a pesar de todo no ha sido fácil, ¿no? Pero ustedes como expertos, ¿qué opinan? ¿Cómo quedan las instituciones? ¿Cómo queda el servicio farmacéutico? Nosotros como QF, ¿qué aporte, qué sumamos, qué restamos en todo este proceso? Dale, gracias. Muy amable. Bueno, hasta en lo que he leído, bueno, mi parte a mí es algo preocupante, hasta donde he leído yo. Y la institución donde estoy también están preocupados en relación a eso, porque aquí el enfoque que yo le he visto es un enfoque de prevención, promoción, que voy a tener el auxiliar de enfermería que va a visitar la casa y demás, o que van a tener una super EPS y demás. Pero entonces aquí lo que yo veo es que se va a destruir retomando tus palabras, destruir sobre ya lo que está construido. Ya como tal, el papel que tengan las IPS privadas, que actúen de forma y manera responsable, así como por ejemplo Fundación Santa Fe o la institución donde yo laboro, que como tal el eje central es el paciente y donde existe siempre la preocupación de un desenlace clínico favorable para el paciente y donde como tal se le brinden todas las herramientas tecnológicas, tanto tecnológicas y humanas para garantizar su estado de salud. Pero entonces de pronto en algo público muy grande, siempre uno dice va a estar la cuota burocrática, va a estar el desorden, va a estar la corrupción, va a estar el amiguismo, va a estar la parte hasta la corrupción en la compra de insumos y medicamentos. Entonces, de mi parte eso es lo que yo observo. De pronto que no se va a actuar de una forma y manera tan responsable así que para el paciente. Y a la larga, no sé, tengo esa inquietud que va a pasar con nosotros como gremio también. Bueno, yo creo que todo es una incertidumbre, ahorita no podemos asegurar ni nada, son solo opiniones lo que establecemos. Hay varias cosas ciertas y es que la nueva reforma en salud no habla explícitamente sobre medicamentos y sobre el papel o no que tengamos los farmacéuticos dentro de la reforma, entonces no está muy clara cuál va a ser encaminada esa parte. Vamos a depender mucho del flujo de los recursos y de a quién le van a dar los recursos y la manera en que vayamos a optimizar los recursos. Creo que hemos hecho un buen papel hasta el momento y tanto en la parte pública como en la parte privada saben que los farmacéuticos y que el trabajo que hacemos desde las farmacias siempre es optimizar el recurso, hacerlo de manera eficiente, no solo porque preparamos en la central de mezclas o porque hacemos seguimiento a los pacientes y aseguramos que sean adherentes o detectamos errores que salvan vidas y que en últimas también equivalen a un ahorro económico o a una eficiencia en los recursos. Entonces creo que hemos hecho el papel bien hasta el momento, pero es una incertidumbre. Aleja. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra y yo, pues tocando el tema que estábamos hablando ahora de lo que hacen las estrategias de la industria farmacéutica para cautivar a una terapia tan rentable como es el cáncer. Ahora vemos que hay muchas indicaciones agnósticas porque tenemos muchos tumores agnósticos, ¿sí? Tenemos varias expresiones genéticas a una diferente forma de tumor. Dentro de la parte nuestra, como químicos farmacéuticos, sabemos que tenemos que optimizar el recurso. Entonces quería preguntarles, que sé que se nos avanzan muchas cosas en nuestro futuro en el cual el farmacéutico tendría que participar activamente para saber si la terapia que se le va a administrar al paciente cumple con unos criterios de clasificación completa, porque ahora los medicamentos y los fármacos pueden entrar a nuestro país con una indicación
agnóstica que nos dice que hacemos todo, pero no sabemos qué hacemos. Entonces, le podemos administrar inmunoterapia a todo el mundo, le podemos colocar terapias dirigidas a todo el mundo, pero siento que hace falta más como estratificar al paciente oncológico. Entonces, pues quería como que la percepción de futuro que ustedes todos tienen frente a este nuevo reto, como nosotros sabemos desde la concepción y la falta de información que tenemos en genética completa. Quería saber ese aporte. Muchas gracias. Bueno, ya han tocado un poco el tema de las presentaciones de farmacéuticas, entonces, en el cambio de ámbito de hospitalario a ambulatorio, ¿considera usted que contribuye de manera positiva la modificación de las presentaciones farmacéuticas para garantizar la adherencia al tratamiento y la administración de los medicamentos oncológicos? Para usted, ¿cuál es el impacto o cuál ha sido ese impacto durante la atención del paciente? Ricardo. Bueno, como tal, obviamente es mucho más fácil cuando el paciente está hospitalizado, tiene su terapia que está supervisada por los profesionales asistenciales. Y cuando se da ya la transición al ámbito ambulatorio, el principal objetivo que se debe tener ahí es la educación al paciente. La educación al paciente, la concientización, tanto él como su familia de la medicación y de los beneficios que él puede tener, o sea, que tiene a recibir la terapia de forma adecuada, a prevenir futuras recaídas, a prevenir infecciones, sobre todo, proponerte un ejemplo en el área donde yo trabajo, el paciente que sea adherente al tomar su valganciclovir, que ya es de forma oral, o a su aciclovir de forma oral, a diferencia cuando está de pronto que estuvo hospitalizado que recibía terapia endovenosa con ganciclovir, o hay algunos pacientes que llegaron hasta recibir Foscarnet. De pronto concientizar al paciente de todo el contexto que vivió durante su hospitalización y que la toma adecuada y la adherencia al tratamiento le va a garantizar una situación clínica favorable para él, un buen estado de salud sin recaída de su enfermedad. Pero obviamente creo que todo debe centrarse en la educación al paciente. Muchas gracias. Juan. Yo creo que tiene impacto sí y solo sí paso de vías de administración parenterales, o sea, llámese subcutáneo, lo que sea, a vías orales. Es lo único que tiene impacto realmente. Y en cáncer eso no es tan fácil, porque no es que tengamos 5-fluoruracilo IV y 5-fluoruracilo vía oral, no. Entonces no es tan fácil, digamos, ese cambio a nivel del ámbito. Y hoy en día, pues, y en cáncer también pasa igualito, pues casi todos los tratamientos son ambulatorios, ¿no? A pesar de que es en un centro de infusión, en una sala de quimioterapia, pues es un tratamiento ambulatorio que el paciente se va para su casa finalmente y pues viene solo a la administración y se va. Entonces creo que eso de alguna manera tiene impacto si solo pasa a vía oral. Además de que pues en el tema de cáncer y por ser esta enfermedad como tal, los pacientes y las familias le tienen mucho miedo a la enfermedad, entonces muchas veces prefieren ir a un sitio o prefieren ir allá a ese centro de infusión o a esa sala de quimioterapia que saben lo que le están administrando y ya al final se van para sus casas más tranquilos a que si se administra solito en la casa o que preguntan, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Y esta tableta me va a hacer caer el pelo? ¿O cómo es esto de los días? ¿Y si se me pasa una hora qué tengo que hacer? Ese tipo de cosas que hay veces complica y muchas veces asusta más al paciente. Tengo pacientes que dicen, prefiero venir y que me inyecten y que yo ver que me está entrando algo para combatir mi enfermedad a que me den como una pastillita que yo puedo sentir que no estoy haciendo nada para combatir la enfermedad. Entonces tiene un tema ahí también social bastante grande. Muchas gracias.